voy a entonces a comenzar con este slide y hacemos este ejemplito que va a ser, pues básicamente habíamos visto que un juego dinámico en forma extensiva, ya más generalmente un juego en el que la información puede ser imperfecta, era un juego que tenía, digamos, todos estos elementos ya los conocíamos, también los jugadores, los nodos, la estructura de árbol, las hojas, la partición de los nodos, con excepción de las hojas, que quiere decir dónde juegan los jugadores, y realmente esta parte era como la verdaderamente nueva, que eran los conjuntos de información y las acciones disponibles en los conjuntos de información. Esto entonces es fundamentalmente la estructura de información. Bueno, realmente la estructura de información es esto, pero aquí, cuando hablamos de las acciones disponibles en cada uno de los nodos, hacíamos una hipótesis sobre que si uno estaba en un conjunto de información, los nodos eran indistinguibles. Entonces las acciones deberían de ser las mismas, no importa en cuál de los nodos esté uno. El otro elemento clave que quisiera recordar es en qué consiste una estrategia en, en este tipo de juegos. Entonces, una estrategia es decir, recuerden que HI es una partición de KI. Entonces, KI es donde uno juega, donde el jugador y juega, y HI es agrupar algunos de esos nodos con el propósito de modelar el hecho de que uno no sabe en cuál de esos nodos está cuando está uno en un conjunto específico. Por ejemplo, si H es un conjuntico de estos, entonces el jugador I no sabe distinguir entre los nodos que estén ahí, entre K, por ejemplo, dos nodos que estén ahí, entre K y K'. Por ejemplo, tomo dos nodos distintos que estén en el mismo conjuntico de información, yo no puedo diferenciar. Entonces, ¿qué es una estrategia? Una estrategia básicamente me dice a mí, ¿yo qué haría en un H? En un H me tiene que elegir una acción de las que están disponibles en H. Eso es una estrategia, decir qué hago en cada conjunto de información, decir cuál de las ramas elijo en el conjunto de información, donde las ramas tienen que estar todas, ser las mismas, no importa en cuál nodo estoy. Eso, mejor dicho, si queremos hacer un ejemplito mega rápido, aquí por ejemplo tenemos jugador 1 juega aquí, jugador 2 juega aquí, jugador 1 juega acá de nuevo. Esta se llama la rama A y B, les ponemos los mismos nombres porque en principio pues si el jugador está en el nodo K o está en el nodo K', él no sabe, el jugador 1, qué sería una estrategia. Para este jugador una estrategia sería una descripción completa de lo que él haría. Entonces, llamemos este K', como el primer nodito, y pues pongámosle también aquí unos A' y B' como nombres. Entonces, ¿qué sería una estrategia para el jugador 1? Por ejemplo, decir que en el nodo K', él va a elegir A', que sería, lo representaríamos gráficamente así, y a pesar de que A' es salirse del juego, básicamente terminar el juego, porque ustedes ven que el juego ahí ya no continúa, sino que llega a una hoja, pues realmente toca terminar de describir qué haría uno en todas las circunstancias, porque estas circunstancias adicionales, vamos a ver que representan formas de amenazar al contrincante en caso de que uno le tocara jugar. Entonces, eso va a ser una interpretación típica que vamos a utilizar. Aquí donde voy a escribir esto, yo podría escribir S1 de K
y S1 de K' tienen que ser lo mismo. La elección que se hace en K y en K' debe ser lo mismo, pero démosle un nombre a este conjuntico de información. Supongamos que H es el conjuntico de información KK', y queda un poco mejor decir que, digamos, acá elegiríamos B. Entonces, la forma como se representa eso gráficamente es poner elección de B independientemente de cuál nodo esté. Entonces, esto lo podemos poner un poquito más. Bueno, no es que haya hecho mucho, pero el conjunto de información se llama H. Entonces, eso es una estrategia para el jugador 1. Por supuesto, hay que describir las estrategias para el jugador 2. Ahora, ¿qué es la forma normal del juego? Entonces, la forma normal es, usted va a utilizar, concentrémonos en esta partecita de acá, la forma normal del juego. Si usted tiene un juego en forma extensiva, Tao, que tiene todas esas cosas que hemos dicho, que tiene pues la estructura de árbol, etcétera, etcétera, entonces usted lo puede volver un juego en forma normal, donde el conjunto de jugadores van a ser exactamente los mismos y el conjunto de estrategias va a ser todas las posibles funciones que un jugador puede elegir en los conjuntos de información, en las acciones disponibles, con la única restricción de que lo que usted elija en un conjunto de información tiene que estar disponible en ese conjunto de información. Entonces, esto vamos a hacer ejemplitos en un minuto. Y esas son básicamente las estrategias que, estas estrategias que están aquí son realmente el tipo de estrategias que vamos a estar utilizando todo el tiempo. Son estas funciones que van de los conjuntos de información en las acciones. Ahora, uno podría sofisticar esto un poquito y hacer lo siguiente. En este conjunto de acciones disponibles en el conjunto de información H, uno podría también aleatorizar, es decir, uno podría escoger de forma aleatoria entre las disponibles A y en este caso entre A y B. Entonces, por ejemplo, aquí uno podría decir, si yo llego al conjunto de información H, elijo A con probabilidad 1/3 y elijo B con probabilidad 2/3. Eso sería un ejemplo de una estrategia de comportamiento, se llamaría en este caso, porque vamos a ver que hay una pequeña diferenciación con lo que se llama estrategias mixtas en este contexto. Diferenciación que no voy a profundizar mucho por no atrasarme un poquito en el curso, pero voy a explicar en qué consisten las diferencias. Entonces, ¿qué es una estrategia de comportamiento? Una estrategia de comportamiento es simplemente una estrategia de este tipo, como la que estábamos viendo, solamente que vamos a permitir que se escoja de forma aleatoria entre las ramas disponibles, entre las acciones disponibles. Entonces, pasando ahora a un ejemplo de esto, olvidémonos de esta estrategia que se eligió en el conjunto de información. Obsérvese que lo que se escoge en K', lo que se escoge aquí, pues también se puede aleatorizar. Entonces yo podría decir, en K', elijo con probabilidad 3/4 A' y 1/4 B'. Eso podría ser. Y también podría uno decir lo siguiente. Esta lo voy a hacer así, que me parece un poquito mejor. Yo voy a escoger probabilidad de A 1/3 y probabilidad de B 2/3. Esto entonces se interpreta como probabilidad de A y esta de aquí como probabilidad de B. ¿Todos pueden ver? Sí, señor. Entonces, la forma de representar esto típicamente va a ser poniéndole acá arriba, por ejemplo, esa estrategia. Obsérvese que la primera que teníamos Esa es una era decir estrategia de juego, uno, ¿sí? perdón. Ese es S1 de H. ¿O es S2? Sí, tienes toda la razón, perdón. S1 de H, porque estoy todavía hablando del jugador 1. Y anteriormente representábamos eso como que se juega B y que se juega B. Eso es otra forma de decir se juega B con probabilidad 1, independientemente de cuál nodo estoy. La forma de representarlo ahora
pues cuando ya tenemos que se elige probabilísticamente, la forma que lo vamos a hacer es la siguiente. En vez de decir una flechita ahí, vamos a decir, vamos a poner típicamente, de hecho, pues uno no le pone necesariamente estos nombres aquí, sino que uno pone estas probabilidades. Se va a jugar con probabilidad 1/3 acá y con probabilidad 2/3 acá. Y repite uno lo mismo para la rama correspondiente del otro nodo. Entonces, eso sería una estrategia de comportamiento. Podemos sofisticar esta acá también, hacerle una estrategia de comportamiento, digamos, más complicada, diciendo, en vez de hacer esto, yo digo, suponga que arriba se juega con probabilidad 3/5 y abajo con probabilidad 2/5. Usualmente lo ponemos entre paréntesis así también, queriendo decir rama de arriba 3/5, rama de abajo 2/5. Y esto se representaría entonces como 2/5 y 3/5. Esa sería la probabilidad de jugar A' y la probabilidad de jugar B'. Esos son lo que se llaman estrategias de comportamiento. Y estas son las estrategias que vamos a seguir utilizando todo el tiempo. Sofía, tú tenías Álvaro, una pregunta. Sofía tenía la mano arriba. Sí, mi pregunta es que esas estrategias de comportamiento tienen que ser dentro de un mismo conjunto de información, ¿verdad? Sí, la estrategia de comportamiento es una estrategia que dice qué hace uno en todas partes. Eso es lo primero. Mira que yo estoy diciendo qué hago aquí y mira que estoy diciendo qué hago acá. La única diferencia ahora es que voy a permitir aleatorizar con respecto a lo que está disponible en cada uno de esos conjuntos de información. Entonces, yo sí tengo que abarcar la con probabilidad 1, me voy por alguna de esas que está disponible. Mira acá que con probabilidad 1 elijo alguna de estas dos, con probabilidad 1 elijo alguna de estas dos. Pero lo que elijo acá arriba tiene que ser lo mismo que elija acá abajo, como probabilidad. Sí, por eso, o sea, dentro de un mismo conjunto de información uno tiene que decir lo mismo, o sea, uno tiene que dar la misma indicación. Sí, exacto. ¿Está bien entonces, Sofía? Sí. Marco, gracias Álvaro. Una pregunta, o sea, en ese mismo, digamos, conjunto de información, como tú lo decías, digamos, las probabilidades o las alternativas deben ser las mismas y tiene que tener, digamos, las mismas probabilidades, pero los pagos pueden ser distintos. de acuerdo. Entonces, cuando yo defino una estrategia mixta, finalmente, ¿en qué pago termino? Todos los pagos se calculan en valor esperado. Por ejemplo, supongamos que este jugador decide jugar con probabilidad 1 acá y con probabilidad 0 acá. El jugador 2 ya quedó explícita la estrategia que él tiene. Y está también la estrategia del jugador 1. Entonces, en principio, ya está toda la estrategia, el perfil de estrategias ya está fijo. Si yo quisiera calcular con qué probabilidad se llega acá, digamos que acá los pagos fueran, el pago sería, digamos que fuera 1 o 10, digamos, y 1. Para el jugador 1, 10 y para el jugador 2 sería 1. Entonces, ¿cómo calcularíamos esto? Lo calcularíamos en pago esperado. ¿Por qué? Pues porque yo me voy por aquí con probabilidad, bueno, tengo que también ponerlo acá porque hay probabilidad de que termine acá. Entonces, un segundo. Voy a poner aquí, digamos, 1 y 3. Entonces, por el lado que acabo de poner, por este lado, con probabilidad 2/3, mi pago es 1. Entonces sería 2/3 por 1 más probabilidad 2/5 de irme por aquí, probabilidad 1 de irme por aquí, probabilidad 1/3 de irme por acá. Como todos son estrategias independientes, entonces sería 2/3 por 1 por 1/3, sería, esto es, perdón, 2/5 por 1 por 1/3, sería más 2/5, pues por 1 por 1/3 multiplicado por 10. Este es mi pago esperado para el jugador 1
de ese perfil de estrategias. El comienzo es 3/5 por 1, ¿verdad? No 2/3. 3/5 por 1, perdón. Sí. ¿Está claro, Marco? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a llamar estrategias de comportamiento. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, hay otras formas de definir estrategias en estos juegos, porque si yo estoy definiendo una forma normal del juego, pues la forma normal del juego, pues ya lo vamos a ver en un minuto en muchísimos ejemplos que vamos a hacer de esto, pues es convertir este juego dinámico, es convertirlo en una tablita, y en esa tablita pues uno pone todas las estrategias del jugador 1, todas las estrategias del jugador 2, y aquí pone uno los respectivos pagos que podrían existir de ellos. Ahora, intuitivamente, si uno dice el jugador 1 juega esta estrategia y el jugador 1 juega esta estrategia, el jugador 2 juega esta estrategia, entonces, como son estrategias puras, es muy fácil ir al grafo, o pues al árbol más bien, y mirar qué representa esa estrategia. Esa estrategia es jugar así aquí, así acá, etcétera. Uno podría saber por dónde va el juego cuando cada uno de los jugadores juega esas estrategias, y uno podría determinar que este es entonces el pago final de esas estrategias. Hasta ahí es fácil. Pero recuerden que en juegos en forma normal también tenemos estrategias mixtas. Entonces uno puede aleatorizar entre estas dos. Y uno podría aleatorizar entre estas dos. Y entonces el pago ahí se comienza a enredar un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Las estrategias mixtas en un juego en forma normal como este, esas estrategias mixtas también definen unas estrategias de comportamiento. Es decir, yo puedo, a partir de la estrategia mixta que elija aquí en el juego en forma normal, puedo deducir una estrategia del juego en forma como dinámica, que es en este conjunto de información hago tal cosa, etc. Y viceversa, yo puedo, en efecto, pasar de estrategias de comportamiento a estrategias mixtas. Ahora, no quiero profundizar mucho en este tipo de estrategias porque realmente no las vamos a usar. Las estrategias mixtas en estos juegos dinámicos no las vamos a usar. Y la razón es que las estrategias de comportamiento son muy fáciles de describir. Digamos que hasta ahora fue fácil para mí decir, usted elige con probabilidad una cosa o la otra, por cuál de las ramas se va. Entonces esto aquí resulta mucho más fácil de describir, y resulta que esta forma de ir de un lado para otro termina siendo que el juego y el resultado del juego y los equilibrios y todo sea lo mismo si utilizamos mixtas o si utilizamos de esta, siempre y cuando los juegos tengan una característica específica que siempre vamos a suponer, y es que sean de memoria perfecta. Entonces, voy a explicar un poquito qué quiere decir memoria perfecta con un ejemplito simplemente, pero el punto es este. Si yo supongo que hay memoria perfecta en el juego, es un teoremita importante que establece que no importa si se utilizan mixtas o si se utilizan estrategias de comportamiento, el resultado al que uno llega en términos de los equilibrios que uno calcula, el resultado esperado, las utilidades, todo, digamos, la descripción de la solución del juego termina siendo equivalente en este uso o en este uso de estrategia. Y memoria perfecta es algo que vamos a suponer siempre. La razón es que si no hay memoria perfecta, las cosas se pueden enredar mucho en los juegos. Hay un juego muy famoso de Rubinstein que se describe muy rápidamente, creo, en el libro, o por lo menos, digamos, se da el ejemplo. Me falta elaborar un poquito en la explicación, pero
muestra las dificultades de analizar juegos que no tienen memoria perfecta. Entonces, ese tipo de juegos los vamos a ignorar. Pero les voy a dar un ejemplito muy bobo de qué es memoria perfecta. Por ejemplo, memoria perfecta es un juego. Digamos que tenemos este jueguito. A ver, perdón, voy a hacerlo mejor, más grande acá. Supongamos que tenemos este juego. Aquí juega el jugador 1, escoge entre A y B. Después juega el jugador 2. Y después juega el jugador 1. Entonces, en este jueguito, observe que hay algo curioso en este juego, porque este juego dice, y bueno, si quieren pueden poner aquí A', B', A', porque estoy diciendo que en todos los nodos que aparecen después en ese conjunto de información largo, estoy diciendo que el jugador no sabe dónde está parado. Es decir, él no sabe si está aquí, si está aquí, si está aquí o si está aquí. Ahora, eso sí resulta un poquito raro, porque el jugador 1 fue el que determinó cuál de las dos ramas de la izquierda o de la derecha se elegía en el juego. Entonces, si el jugador 1 recuerda lo que él jugó, y digamos que él jugó A, pues él sabría que está parado en este lado. Definitivamente no puede estar parado en el otro lado. Es decir, él podría tener incertidumbre de estar en este nodo o no este nodo, pero definitivamente sabría que no está parado en estos de acá, en caso de que él haya jugado A y pues que, digamos, él recuerde que haya jugado A. Entonces, si ven, digamos, la importancia de pues este tipo de juegos, bueno, si bien en este momento no es evidente que esto complica mucho las situaciones, pues esto es lo que típicamente llamamos pues, memoria, en este caso memoria imperfecta, porque estamos permitiendo que el jugador 1 se olvide de sus acciones. Entonces, este tipo de cosas no las vamos a permitir porque, como les digo, se enreda mucho. Y hay otra forma de memoria que no la estoy explicando aquí, que es cuando las personas se olvidan de información que adquirieron en el juego. No es la acción que han tomado, sino de información que ellos han adquirido durante el juego y de repente se les olvida. Entonces, esas dos cosas se pueden formalizar, en el libro está, pero realmente no creo que sea relevante dedicarle mucho tiempo a eso. El punto es que cuando suponemos que la memoria es perfecta, entonces las estrategias mixtas y de comportamiento son estratégicamente equivalentes cuando los juegos son de memoria perfecta. Y eso lo vamos a suponer entonces siempre. Entonces, de ahora en adelante, juegos de memoria perfecta, que intuitivamente ya les expliqué, es una hipótesis que vamos a hacer y vamos a trabajar únicamente con estrategias de comportamiento. Y la razón es que en este tipo de juegos, como les mencioné, estrategias mixtas sobre el juego en forma normal no aportan nada nuevo. ¿Bien? ¿Todo el mundo está ahí bien? Sí, señor. Una pregunta. ¿Sí? Las estrategias de comportamiento es un concepto un poco más amplio que las estrategias mixtas. No, no necesariamente, digamos, uno puede, a partir de una estrategia mixta, uno puede definir estrategias de comportamiento y a partir de las estrategias de comportamiento puede definir estrategias mixtas. Digamos, uno puede establecer una correspondencia. Hay formas distintas incluso de hacerlo, pero pues hay una que es como, hay una forma natural de hacerlo, pero el punto es que cuando uno hace un análisis con estrategias mixtas, puede llegar a ser diferente a si se hace el análisis con estrategias de comportamiento si el juego es de memoria imperfecta.
Ah, ok, profe, mucho más claro, gracias. Entonces, vamos Yo a comenzar a estudiar tengo una pequeña algunos pregunta. de los conceptos. Sofía, tenía una pregunta y Marco, no sé si dejó la Sí, mano levantada. yo solamente o sea, quiero que, no me queda muy claro que en el primer diagrama que hiciste sería de memoria perfecta si el jugador no supiera, o sea, si el jugador uno ya supiera en qué parte del juego está. Sí, entonces, si tú le quitas esta parte, ya sería un juego de memoria perfecta. Porque no estoy diciendo que el jugador no reconoce la diferencia entre esto y esto. Estoy diciendo sí la reconoce. ¿Y por qué la reconoce? Pues porque él se recuerda que jugó arriba. Sí, perfecto, gracias. Entonces esto sería memoria perfecta y lo anterior era memoria imperfecta. Pero eso entonces es para que ustedes simplemente tengan una noción de que hay un supuesto importante que hay que hacer y que estrategias mixtas no ayudan mucho si el juego es de memoria perfecta. Si el juego es de memoria perfecta, no necesariamente tienen que preocuparse por mixtas y pensemos siempre en estrategias de comportamiento. Es decir, hay una cosa también que vale la pena mencionar. Los juegos en forma extensiva, dinámicos, son estos y ya sabemos ir de aquí a acá. Entonces, nosotros sabemos mucho de estos juegos, sabemos analizar, eliminación de estrategias, eh, hacemos equilibrios de Nash, bueno, incluso vimos equilibrios correlacionados, un poco de cosas acá. Pero acá no sabemos mucho. Acá, cosas específicas para este tipo de juegos, lo único que hemos visto es inducción hacia atrás. Y inducción hacia atrás solo funciona para juegos de información perfecta. Ya van a ver, creo que lo hicimos o ya lo explico. Entonces, realmente estamos muy limitados con las herramientas que tenemos para este tipo de juegos. Entonces, como que la estrategia hasta ahora siempre ha sido, vámonos primero a este juego de acá y como este soy muy bueno, analicémoslo. Pero resulta que vamos a desarrollar a partir de este momento, vamos a comenzar a desarrollar una serie de conceptos específicos para juegos dinámicos. Y ahí en juegos dinámicos, pues estrategias de comportamiento es lo más natural del mundo, es qué hago en cada uno de los conjuntos de información, eso es una estrategia. Entonces, de hecho, vamos a ver ahora subjuegos, después vamos a ver equilibrio perfecto, bueno, vamos a ver el equilibrio perfecto bayesiano débil que se compone de dos cositas, que ya hoy alcanzaremos a ver eso, tal vez no, no sé, y equilibrio secuencial. Con eso básicamente, y pues voy a ir motivando cada una de estas cosas y me voy a ir olvidando de esto como una forma de aproximarme a la solución, porque pues esto de acá es mucho más natural para hacer el análisis. Entonces, básicamente nos vamos a ir más o menos olvidando de esto, excepto porque esto nos sirve mucho para calcular equilibrios de Nash así rapidito. Equilibrios de Nash los sabemos hacer en las tablitas bastante rápido, entonces, pues en ese sentido, por lo menos al comienzo lo vamos a utilizar. Entonces, en una presentación de la semana pasada o antepasada, habíamos visto el juego de entrada de una firma. Vamos a ver, si no lo tengo aquí, simplemente lo menciono. Bueno, el juego de entrada de una firma, habíamos dicho que tenía dos equilibrios, de hecho tenía tres equilibrios de Nash. Ya después, cuando mirábamos la forma dinámica, pues había dos formas de terminar el juego. Una era que se salía inmediatamente el jugador y otra era que entraba el jugador y el jugador incumbente decidía acomodar al jugador que estaba entrando. Entonces, habíamos argumentado que uno de esos dos equilibrios, en particular el equilibrio que era salirse, no era creíble.
Entonces, la razón era que estaba soportado, lo que permitía que eso fuera un equilibrio, era que el jugador incumbente amenazaba con una estrategia al jugador entrante, al jugador 1 lo amenazaba con una estrategia que era: si usted se llega a meter, yo le voy a acabarlo y no voy a acomodarlo a usted en el mercado, sino que voy a competirle ferozmente. Pero la realidad vimos, viendo inducción hacia atrás y toda la argumentación que hicimos en ese entonces, vimos que no era creíble que en caso de que el jugador entrante entrara al juego, el incumbente le iba a pelear. Una vez ya estaba adentro, lo mejor era acomodarlo. Entonces, la forma como racionalizamos eso fue utilizando el concepto de inducción hacia atrás. Entonces, esto fue, digamos, valioso para entender estos juegos, cómo eliminar algunas amenazas que no son creíbles, cómo eliminarlas en juegos de información imperfecta. Entonces, esto fue la motivación. Ahora, ¿qué pasa con inducción? Inducción hacia atrás. Pensemos en un ejemplito muy sencillo. Si yo quiero hacer inducción hacia atrás, y vamos a ver más ejemplos, pero simplemente para que ustedes se den cuenta que esto les resulta... Supongamos que tenemos un juego así. Entonces juega el jugador 1, juega A, juega B, el jugador 2 le toca jugar, y aquí las alternativas son, digamos, C, D, C, D, y vamos a suponer que los pagos son 1 menos 1, menos 1, 1, y aquí no sé, 2, 2, menos 2, 2. Entonces, pensemos que quisiéramos hacer inducción hacia atrás en un juego como esto, solo por motivación de por qué inducción hacia atrás no termina siendo un concepto muy útil cuando ya pasamos a juegos de información imperfecta. ¿Qué pasa si uno está parado acá? Si uno está parado acá y quiere hacer inducción hacia atrás, entonces, ¿qué elegiría el jugador 2? D. D. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si está parado acá? ¿Qué elegiría el jugador 2? C. C. Y dependiendo de dónde esté parado, él tomaría una acción distinta. Y eso no puede ser porque él no sabe dónde está parado. Entonces, en definitiva, si uno trata de hacer inducción hacia atrás, inmediatamente se topa con ejemplos como estos en los que esa estrategia, que debe ser única para el conjunto de información, o se juega C o se juega D, realmente el jugador 2 pues no tiene una forma clara de definir o juego C o juego D, porque depende de dónde estoy parado. Entonces, ese tipo de cosas son limitaciones muy fuertes del concepto de inducción hacia atrás. Entonces, esto básicamente pues resume lo que acabo de decir, y la gente, Celten en particular, se ideó una forma de generalizar el concepto de inducción hacia atrás, que generalizara esta idea de que uno debe estar optimizando en todos los puntos, pero que no dependiera de que el juego es de información perfecta. Es decir, recuerden que la idea principal detrás del concepto de inducción hacia atrás es que es consistente temporalmente. Es decir, usted una vez elige una estrategia, usted comienza a ejecutar la estrategia y usted no se arrepiente de lo que usted eligió para hacer en cada uno de los momentos que le toca jugar. Ahora, aquí la diferencia pues va a ser que vamos a poner a los jugadores a jugar en todos los potenciales subjuegos que existen a lo largo del juego. Entonces, ¿qué es un subjuego? Es lo primero. Un subjuego es entonces
básicamente yo tengo mi juego es este árbol en forma extensiva y listo, hay conjuntos de información, etcétera. Entonces, ¿dónde se puede definir un subjuego? Un subjuego, primero que todo, tiene que comenzar en nodos que estén solos, en el sentido de que no hagan parte de ningún conjunto de información o que no tengan otro, digamos, son conjuntos de información de un solo nodo, si quieren verlo así. Entonces, si ustedes, por ejemplo, consideran este jueguito y olvídense de quién juega en cada parte, solamente estoy poniendo un conjunto de información. El punto es el siguiente, un subjuego puede comenzar aquí, que es donde comienza el mismo juego. Este es un subjuego trivial, porque este subjuego corresponde al juego mismo. Entonces, este subjuego es el juego mismo. Pero un subjuego puede comenzar aquí también. ¿Por qué? Porque el subjuego, porque en ese punto no corresponde a ningún conjunto de información. Entonces, todo lo que sigue de ahí en adelante también es un subjuego, o podría ser un subjuego. Entonces, lo primero es que los subjuegos comienzan únicamente donde hay nodos que están solitos. Ahora, eso es para evitar que esto sea un subjuego. Esto no es un subjuego, no puede ser que un subjuego comience aquí, porque este nodo hace parte de este conjunto de información que está acá. Entonces, ni el de la izquierda ni el de la derecha pueden ser candidatos a iniciar un subjuego. Entonces, básicamente la idea del inventor de esta idea es que vamos a considerar estrategias que a lo largo de los subjuegos la persona no se arrepienta. Es intuitivamente la forma de pensarlo y vamos a ir precisando un poco esa idea. Entonces, la persona ha elegido unas estrategias, esas estrategias le gustan cuando está acá. Perdón. Esas estrategias le gustan cuando están acá. Y resulta que cuando está acá, le siguen gustando, intuitivamente. Ahora, cuando está acá, ahí no tiene sentido preguntarse si le siguen gustando, simplemente porque aquí no comienza, no se testea de nuevo si le siguen gustando, porque aquí no comienza un subjuego. Entonces, lo que vamos a necesitar es que la persona, las estrategias, sean consistentes temporalmente en todos los subjuegos. Quiere decir, en este caso, pero en este aquí no se les pide nada. Vamos a ver justamente que eso es una limitación también, pero esa limitación la vamos a corregir más adelante. Entonces, primera idea de un subjuego es que comienza con un nodo que define un conjunto de información que está solito, es decir, un nodo que está solito, que es un singleton, pues. Ahora, ¿qué define también un subjuego? Un subjuego, todos los sucesores deben hacer parte del subjuego. Yo no podría llegar aquí y decir lo siguiente. En esto que acabo de dibujar acá, yo no podría decir, aquí comienza mi subjuego, va a incluir esto, pero no voy a incluir esto. No. El subjuego incluye todos los sucesores. Entonces, necesariamente tiene que incluir todos estos que aparecen aquí. Ahora, lo último dice, si un nodo está en un subjuego, entonces todo el conjunto de información está en el subjuego. Entonces, si digamos comienza aquí, yo primero que todo tengo que incluir todos los sucesores. Y estos son sucesores y todos estos son sucesores, pero yo no puedo partir esto así. Yo no puedo decir, no, voy a incluir solamente estos sucesores. No, ¿por qué? Porque no solamente estoy excluyendo sucesores, sino que además estoy partiendo un conjunto de información en dos. Eso no se permite tampoco. Conclusión, vamos a hacer un ejemplo más grande para practicar qué es un subjuego y qué no. Entonces, supongamos que tenemos algo así.
Bueno, consideremos un juego que sea de este tipo, digamos que, y no importa, realmente no importa quién juega, dónde juegan, sino simplemente la pregunta es cuáles son los subjuegos posibles de este juego. Entonces, dado este juego y dado que el juego comienza aquí, ahí hay también un subjuego que se llama el subjuego trivial. Coincide con el mismo juego. Eso para que lo tengan en cuenta. Siempre va a haber un subjuego que va a ser el subjuego trivial. Ahora, pregunta, ¿comienza aquí aquí podría comenzar un subjuego? No. No, porque no está solo esos nodos. En principio aquí podría comenzar uno, ¿cierto? Sí. Un segundo, aquí podría comenzar uno. Pero este está complicado, porque ¿cómo hago que estén todos los sucesores y a Ahí no la está el vez último. no se rompa el conjunto de información? Entonces, si uno trata de meter todos los sucesores, tendría que meter todos estos, pero partiría el conjunto de información. Entonces ahí no puede comenzar un subjuego. Eso no es un subjuego, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí. O sea, porque quedó por fuera, digamos, el conjunto de información al lado del rojito. Se quedó Por por ese que se fuera, partición. se quedó por fuera este y partí el conjunto de información. Ya, de acuerdo. Sí, perfecto. Gracias. Entonces, eso no puede pasar. Según la 3, la condición 3 que hay en la definición anterior. Entonces, perdón, borro aquí. Entonces, ese no es un subjuego. Bueno, por ahora pongamos los subjuegos que sí quedan. Ya dijimos que este de acá lo voy a poner en negro, no puede ser. Este de acá tampoco puede ser. Este de acá tampoco puede ser. Ahora, este de acá tampoco puede ser porque no está solo. Este tampoco puede ser porque no está solo. Y este tampoco puede ser porque no está solo. Ahora, veamos. No, Dios mío, aquí no hay mucho que se pueda hacer. Porque, pues vean, ¿qué pasa? Este no puede ser, ya dijimos. ¿Y este puede ser? No, Tampoco porque son todos los sucesores, de acuerdo. Todos los sucesores serían estos que tendrían que estar y partiría el conjunto de información. Entonces, en este ejemplo, curiosamente, solamente hay un subjuego y es el juego mismo. Entonces, compliquemos un poquito o simplifiquemos un poquito aquí para que haya más oportunidades. Entonces, en este caso, pregunta, ¿aquí comienza un subjuego? Sí. Sí. En este conjunto de información, sí, no hay, en este vértice está solito, incluye todos los sucesores, no parte ningún conjunto de información, está perfecto. Ahora, pregunta, ¿en este de aquí ahora hay un subjuego? Si yo incluyo todos los sucesores. Sí. Sí. Sí, porque en este caso sería incluir todo esto y eso es un arbolito perfecto sin partir ningún conjunto de información. Entonces, Selten dijo, para juegos como este, lo que yo tengo que hacer es que las estrategias que los jugadores elijan, esas instrucciones que le dan a sus robots, esas instrucciones, recuerden, van a ser estrategias de comportamiento, van a ser qué hago en cada uno de los conjuntos de información a los que yo llegue, incluso puedo aleatorizar entre las acciones disponibles y los jugadores, los robotcitos se van con esas diferentes estrategias y lo que yo voy a pedir adicional a lo que antes se había pedido, ¿qué se había pedido antes? Que fuera un equilibrio de Nash, que esas estrategias fueran un equilibrio de Nash. Selten dice, yo no solamente voy a querer que sea un equilibrio de Nash del juego completo, que es lo que siempre hemos visto, sino que esas estrategias inducen una forma de uno comportarse en cada uno de los subjuegos. Porque si yo me llevé unas instrucciones para jugar el juego desde acá, pues esas instrucciones me dicen a mí qué hago acá, qué hago acá, qué hago acá. Bueno, me dice donde me toque jugar, no lo tengo especificado, pero si me toca volver a jugar acá, yo sé qué hacer en ese conjunto de información. Entonces,
Hay unas instrucciones claras para yo jugar. Lo que CELTEN va a pedir es que sea un equilibrio de Nash del juego y que sea un equilibrio de Nash de este subjuego y que sea un equilibrio de Nash de este subjuego. Es decir, él va a pedir que el equilibrio de Nash sea uno en el que, en la medida en que se van revelando esos subjuegos, lo que uno está haciendo siga siendo algo que no hay incentivos unilaterales a desviarse. Es decir, aquí no hay incentivos unilaterales a desviarse, aquí tampoco y aquí tampoco. Y en ese sentido es que la noción de equilibrio perfecto en subjuegos, que ya la voy a introducir formalmente, es una forma de racionalizar esa idea de que uno no se arrepiente de lo que definió desde el comienzo, que hay cierta consistencia temporal en la decisión que uno tomó estratégicamente al comienzo. Entonces, aquí está la definición. Profe, una dudita. En la pestaña anterior que estaba mostrando por qué los que están en el segundo nivel se marcan con rojito. No se parte la información ahí del conjunto. Juan, mira, aquí no parte. No estoy partiendo. Están todos los sucesores. ¿Quiénes son los sucesores? Este y este. Y entonces yo puedo separar esta partecita y parece un arbolito perfecto sin haber partido ningún conjunto de información. Ah, bueno, perfecto. Y mira este también. Lo que yo no puedo hacer algo similar, no puedo hacerlo aquí, mira, porque donde yo meta los sucesores, parto el conjunto. Tampoco puedo hacer esto así, porque si hago esto así, no incluyo todos los sucesores. ¿Está bien? Perfecto, sí. Entonces, ¿qué es un equilibrio perfecto en subjuegos? Entonces, antes habíamos visto inducción hacia atrás. Inducción hacia atrás nos llevaba a un equilibrio de Nash y nos permitía eliminar algunos equilibrios que no eran creíbles. Pero inducción hacia atrás, desafortunadamente, funciona en juegos de información perfecta. En juegos de información imperfecta, entonces, lo que vamos a utilizar es este concepto de equilibrio. No va a ser construir cosas por inducción hacia atrás, vamos a ver que esto generaliza, sino vamos a construir estrategias, o pues básicamente vamos a decir que con un perfil de estrategias es un equilibrio perfecto en sus juegos, y esta es la clave de todo y lo que a veces confunde. Si induce un equilibrio de Nash en todos los subjuegos. Esto, ¿qué es inducir? Es lo que vamos a mirar con detalle. ¿Qué pasa? Uno puede tener unas estrategias que dicen el juego se acaba inmediatamente. Entonces, listo, se acaba. Ese es el juego, porque alguien decidió que se acababa. Pero puede ser que en la otra parte del juego haya un subjuego. Y si hay un subjuego, tenemos que preguntarnos qué pasaría en el subjuego. Ahora, ustedes dicen, bueno, pues el juego se acabó, nunca se va a llegar al subjuego. Pues justamente lo que tenemos que ver es qué hubiese pasado con las estrategias en caso de que se hubiera llegado al subjuego. Y ustedes recuerden que todo el mundo tiene que tener instrucciones para jugar en el subjuego. Entonces, lo que inducir es, a pesar de que se salió, ¿qué pasaría si se juega en el subjuego? Entonces, las estrategias inducidas es lo que uno tiene que enfocarse. Vamos a verlo entonces en una serie de ejemplos. Entonces, veamos este ejemplo. Vamos a analizar esto en su forma normal y vamos a ver en la forma normal, vamos a ver también si podemos identificar quiénes son los equilibrios perfectos en sus juegos. Entonces, lo primero, para que lo tengamos presente, es esto. Este es el jueguito que vamos a analizar. Y lo primero que vamos a hacer es mirar cuáles son los equilibrios de Nash. Ah, bueno, olvidé decir una cosa, muy rápidamente, para que quede claro lo siguiente. Vean que la definición dice: una estrategia conjunta es un equilibrio perfecto en su juego si induce un equilibrio de Nash en
todos los subjuegos. En todos los subjuegos quiere decir en particular en el juego mismo, porque el juego mismo es un subjuego, el subjuego trivial, como les dije anteriormente. Esto pues pone en evidencia que equilibrio perfecto en subjuegos definitivamente es un subconjunto de los equilibrios de Nash. Todo equilibrio perfecto en subjuegos por definición tiene que ser un equilibrio de Nash. Y en un minutico vamos a ver que esa inclusión pues puede ser estricta, es decir, que definitivamente es un concepto nuevo. No es que sea lo mismo que equilibrio de Nash, no, es algo que usualmente elimina algunos equilibrios de Nash. Entonces, listo, comencemos con esto. Lo primero que vamos a hacer es analizar este juego. Para analizar este juego, lo vamos a convertir en su forma normal. Vamos a buscar los equilibrios de Nash y esos equilibrios de Nash ya sabemos que son los candidatos a ser equilibrios perfectos en subjuegos, porque todo equilibrio perfecto en subjuegos tiene que ser un equilibrio de Nash. Entonces, primera cosa, volvamos esto un jueguito en forma normal. Entonces, ¿cuáles son las alternativas del jugador 1? Entrar, jugar R, entrar, jugar L, salirse, jugar L, salirse, jugar R. Esas son las 4 alternativas que tiene. Entonces voy a escribirlo. Creo que me faltó. Entonces, las estrategias del jugador 1, jugador 2, el jugador puede salirse y en caso de haber entrado jugar L, salirse en caso de haber entrado jugar R, entrar, jugar L, entrar, jugar R. Creo que esto ya habíamos hecho un ejercicio de esto, de definición de las estrategias posibles. Esto ya era el ejemplito que de pronto alguno de ustedes me mencionaba que habíamos visto, es justamente este. Entonces sirve para repasar. ¿Y qué tiene que hacer el jugador 2? El jugador 2 solamente tiene dos alternativas, que es jugar L o jugar R, porque él tiene que decidir en su conjunto de información qué hace. Entonces pongamos los pagos. Cuando uno se sale no hay nada que hacer, el jugador 2 no tiene nada que hacer. Álvaro, perdón, yo olvidé porque tenemos porque no tenemos lo Oh, perdón, Carolina, repite que se cortó. porque tenemos OL y OR y no tenemos solo O. Porque recuerda, ¿dónde juega el jugador 1? El jugador 1 juega aquí y juega aquí, ¿cierto? Ahora, uno tiene que decir qué hace en cada punto. No puede decir simplemente me salgo y en caso de entrar no me importa, ya veré qué hago. Recuérdate que tú tienes que dar instrucciones a un robot de cómo jugaría frente a todas las circunstancias posibles. Entonces yo tengo que decirle al robot, vea, sálgase, no juegue, sálgase. Pero si acaso le toca jugar, juegue L o juegue R. Usted le tiene que dar las instrucciones. Eso es la estrategia completamente definida, es así. ¿Sí, Carolina? Ya, Juega gracias. un papel súper importante Sí, en ya, todo lo que gracias. vamos a hacer. Ya me acordé. Y después sería jugar I, R, y después jugar L, I, L, I, R. Entonces serían estos últimos dos pagos. Esta es la versión normal del juego.
Entonces, equilibrios de Nash. De este juego, ¿quién me dice cuáles son los equilibrios de Nash? Por ejemplo, este es un equilibrio de Nash. ¿Sí o no? IRR, ¿no es otro? ¿Y L qué dijiste, perdón? No, IRR. Sí. Nash, de acuerdo. ¿Hay más? ORL. Ujú. Muy bien. Ya están todos. Entonces, estos son los equilibrios de Nash. Esos equilibrios de Nash voy a analizarlos y voy a preguntarme en los respectivos subjuegos cuáles siguen siendo equilibrios de Nash. Entonces, lo primero es, ¿cuántos subjuegos hay aquí? ¿Es esto? Esto, pues, evidentemente es un subjuego, pero pues es el subjuego el mismo. Ahora, ¿hay aquí un subjuego? Sí. 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 Este es un subjuego si yo incluyo todo esto. Bien. Entonces, vamos a ver. Estas estrategias que aparecen aquí son de la siguiente forma. Voy a mirar, por ejemplo, la primera. OL, O, L, y de OL mayúscula y L minúscula. Entonces, estamos mirando esta aquí. Veamos esa estrategia que la estoy sacando, estoy analizando este de aquí. Voy a analizar ese equilibrio de Nash en particular corresponde a esta estrategia de comportamiento o esta estrategia, digamos, a lo largo del juego. ¿Están de acuerdo? Entonces, miren que esa estrategia lo que dice es sálgase del juego. Pero listo. Para yo saber si esto es un equilibrio perfecto en subjuegos, yo necesito ver qué pasa con esa estrategia en los subjuegos. Entonces voy ahorita a mirar este subjuego. Bueno, la verdad que me queda mejor. Voy a concentrarme en este subjuego. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la estrategia que se induce en el subjuego por las estrategias que acabo de considerar? Vean que ahí ya están marcadas. A pesar de que el juego era salirse, si yo ya me enfoco en el subjuego hay unas estrategias que estaban definidas para ser jugadas. Y son L mayúscula y L minúscula. Entonces ahora mi pregunta es si esta estrategia en el subjuego, si esta estrategia es un equilibrio de Nash. No. ¿Por? Porque terminaría en 1-3 en los pagos y en el subjuego no es equilibrio de Nash. Ah, no, perdón. Sí, mentira, sí. Entonces, pues verifiquémoslo aquí. Digamos, yo podría hacer una tablita también para esto y ver si es Nash, pero yo creo que ya podemos hacerlo aquí. Vean, por ejemplo, jugador 1. Jugador 1 tiene como pago 1. Si se desvía, se me olvidó siempre poner esto, ¿no? Este de aquí siempre hay que ponerlo también. Porque él juega L, no importa dónde esté. Entonces, ¿sí está claro eso? Se me había olvidado poner ese. ¿Cierto? Porque la estrategia realmente de equilibrio es OL, L. L no importa dónde esté parado. Entonces, por eso era originalmente así. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Esperen, yo me perdí. ¿Podrías explicar otra vez, porfa? Entonces, a ver, yo estoy concentrado estudiando este equilibrio que aparece aquí, este equilibrio de Nash. Ese equilibrio de Nash dice, el jugador 1 juega OL y el jugador 2 juega L. Entonces, jugador 1 juega O, jugador 1 juega L y jugador 2 juega L.
Y cuando uno dice jugador 2 juega L, es que juega L en el conjunto de información. Es decir, no importa si está a la izquierda o a la derecha, él juega L pequeño. Entonces, realmente, cuando yo haga el dibujo del equilibrio que había identificado estrellita allá, el dibujo es así como aparece ahora. Ok. ¿Quién fue que preguntó? Profe, ¿Sí? ¿Están bien? yo tengo Sí, ya, otra gracias. pregunta. Cuando estamos en ese subconjunto de información en el 2, yo sé en qué nodo estoy exactamente. Digamos, si estoy en el... No sé, ¿cierto? No sabes. Exacto. Y entonces, si yo no sé cómo yo hago para elegir L o R, si tienen diferentes pagos. No, pues justamente estamos utilizando, vamos a ver que hay formas de elegir L o R, digamos, porque L podría ser mejor, no importa dónde esté parado. O porque, digamos, hay formas de elegirlo. Pero todo depende de lo que tu adversario haga. Vamos a ver qué da este y volvemos y nos preguntamos lo que tú acabas de preguntar. Uy, dale, sigamos. Por ejemplo, el jugador 1 dice, bueno, yo estoy jugando L y mi adversario me está jugando L minúscula, entonces yo estoy ganando 1. Ahora, ¿qué pasa si yo me le hubiera desviado aquí? Me lo hubiera ido por acá, resulta que él me está jugando acá, yo ganaría 0. Entonces el jugador 1 no tiene incentivos a desviarse. ¿Bien? De acuerdo. Ahora, el jugador 2 podría decir, no, yo en vez de jugar L, voy a jugar R. Entonces, ¿qué son los pagos de? Yo jugaría R en el conjunto de información. Entonces, ¿cuál sería el pago para él? Primero, el pago para él sería aquí, sería 3, que es el pago que en estos momentos tiene. Y si él considera desviarse, aquí ganaría 0. Entonces, él no se desvía. Dado que el adversario está jugando L. Sí, ahí me queda como un poco borroso porque si él está jugando L, pero yo no sé si él está jugando L, entonces me confunde un poco, pero no sé si sea como algo... Ya te entiendo, pero digamos, piensa en que yo hago una hipótesis sobre lo que mi adversario, yo conjeturo mi adversario que va a jugar, yo conjeturo que va a jugar L, y si yo conjeturo que él va a jugar L, una vez yo hago esa conjetura, yo ya tengo mayor claridad y eso lo voy a formalizar más adelante, pero yo ya tengo más claridad de que yo estaría parado acá, porque no sería lógico yo pensar que él juega L y yo no sepa si estoy parado acá o estoy parado acá. Listo, profe. Listo. Pero te entiendo perfectamente el punto, porque el punto es que una vez yo combino mis conjeturas con lo que yo estoy decidiendo, yo sí puedo saber dónde termina el juego. Y yo sé que el juego termina aquí, bajo las conjeturas actuales. Y si yo me trato de desviar, yo sé que el juego termina acá. Perfecto, de acuerdo. Listo. Entonces, OLL resulta un equilibrio perfecto en sus juegos. Yo les voy a dejar a ustedes también que verifiquen que este es un equilibrio perfecto en sus juegos. Este es más fácil porque digamos que la estrategia inducida es inmediata. Pero veamos este de acá. Este de acá vamos a ver qué pasa con este. Entonces, no sé quién me preguntó, si Camila, no sé, pero voy a repetir ahora que voy a hacer el ejercicio con ese jueguito a ver qué podemos hacer. Entonces, comienzo de 0. Ya tengo mis equilibrios de Nash. Yo tengo que buscar ahí mis equilibrios perfectos en sus juegos. Me voy a concentrar en este. Ese subjuego, ¿en qué consiste? Pues en que se va a jugar O, R, L. Ese es el equilibrio que se está jugando. Vean que ahorita sí marqué bien. ¿Lo hice bien? Sí, marqué bien.
Y ahora quiero ver en el subjuego cuáles son las estrategias inducidas. De nuevo, solamente hay un subjuego. Entonces me voy a concentrar en esto de acá. Y ahora mi pregunta es si lo que yo estoy mirando aquí es un equilibrio perfecto en subjuego. Si esto, pues si es un equilibrio de Nash, perdón. Entonces, si es un equilibrio de Nash, lo que tendría que hacer es, ¿tiene el jugador 1 incentivos a desviarse? Si el tipo se va por acá y después por acá, gana 0. Si se va por acá y después por acá, gana 1. Entonces, sí hay incentivos a desviarse. Este equilibrio acá, entonces, no es un equilibrio perfecto en sus juegos. Entonces, aquí, en definitiva, tenemos 3 equilibrios de Nash en este juego. 2 son equilibrios perfectos en sus juegos. Y el tercero no es un equilibrio perfecto en sus juegos. Entonces, volviendo al dibujo original, este es el resultado final del análisis. 3 equilibrios de Nash y solamente 2 son equilibrios perfectos en sus juegos. Analicemos un poquitico este equilibrio y verán que justamente lo que acabamos de eliminar tiene un aspecto que es, pues, digamos que no es consistente temporalmente, que era justamente lo que estábamos buscando. Si vuelvo a dibujar esta solución es por aquí, O, R, L. Este es el equilibrio de Nash, que no es equilibrio perfecto en sus juegos. Entonces, ¿en qué sentido eliminamos algo que no era creíble? En este equilibrio, ¿qué hay de particular? ¿Qué ven ustedes como que les parece, digamos, que es inconsistente? Es decir, este equilibrio no es creíble que en caso de que el jugador 1 le toque jugar de nuevo, él en efecto juegue R. No es creíble porque él tiene una estrategia que es mejor que jugar R mayúscula. No es creíble porque en este subjuego, exacto, dado que él conjetura que el otro man juega L, no es lógico que él juegue R. Exacto, entonces el jugador 2 dice, este señor, en caso de que le toque jugar, no va a jugar R, porque R pues, no es bueno para él jugar R. Y si no es bueno para jugar R es porque el señor, en caso de que le toque jugar, realmente lo lógico que debería jugar es L, bajo la conjetura que él tiene de que yo voy a jugar L. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí se ve el hecho de que el concepto busca eliminar o busca más bien que los jugadores sean consistentes temporalmente, es decir, que no se arrepientan de lo que decidieron. Este señor decidió jugar estas 2 cosas al comienzo, pero resulta que si le tocara llegar aquí, ya no jugaría esto, sino que jugaría esto, bajo las conjeturas que él tiene de su adversario. Entonces, este no es un equilibrio perfecto en sus juegos porque no es dinámicamente consistente, por lo menos en los subjuegos. Uy, increíble, se nos fue la hora, no lo puedo creer, yo pensé que... Álvaro, una pregunta. Sí. Este tema de subjuegos también se podría aplicar en juegos con información perfecta, dinámicos con información perfecta. Claro, entonces eso iba a terminar por comentar. Si ustedes tienen un juego de información perfecta, donde no hay conjuntos de información, todos los nodos y los sucesores, todos son subjuegos. ¿Bien? Simplemente porque no hay cómo cortar un conjunto de información. Entonces, en juegos de información perfecta, todos los nodos son subjuegos, definen un subjuego. Y ahorita piensen en inducción hacia atrás. Cuando yo hago inducción hacia atrás, yo tengo que escoger, este señor tiene que elegir entre estas 2, entre esta
o esta. Y evidentemente, pues está eligiendo algo que maximice su utilidad. Después se sustituye esto por el árbol que queda y después entre esta y esta le toca, que corresponde al otro hacer la inducción hacia atrás. Ahora, no es muy difícil convencerse de que si usted hace inducción hacia atrás de esta forma, en efecto llega a un equilibrio de Nash, como ya sabíamos, pero el equilibrio de Nash es un equilibrio perfecto en su juego. ¿Por qué? Porque usted cuando comienza a jugar el juego, en todos los nodos hay un subjuego y en todos los nodos usted no va a tener incentivos a hacer algo distinto a lo que está haciendo. Conclusión, en juegos de información perfecta, equilibrio perfecto en subjuegos coincide con inducción hacia atrás. Pero eso es solamente en juegos de info perfecto. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro eso? Sí, señor. Eso, por supuesto, requiere una pequeña prueba, pero la verdad es que es bastante intuitivo. Si yo hice la inducción hacia atrás, entonces, bajo las conjeturas de que todo el mundo hizo inducción hacia atrás y que todo el mundo está haciendo lo mejor en el momento en que le toca, pues yo no tengo incentivos a desviarme de lo que elegí en inducción hacia atrás. Por lo tanto, es Nash. Eso yo creo que es bastante natural. Bueno, hoy nos demoramos un poquito, me parece, o me atrasé un tricito, pero bueno, teniendo en cuenta que tuvimos 2 semanas digamos, de parálisis mental, por lo menos en respecto a teoría de juegos, creo que está bien, que comencemos despacio, pero ya la próxima me toca apretar un poquitico. Entonces voy a seguir un poquito con equilibrios perfectos en sus juegos y paso a los demás conceptos de equilibrio que vienen. Es decir, si me regreso al plan de original, hoy no alcancé ni siquiera a terminar este ya lo habíamos hecho. La próxima clase yo creo que alcanzamos a hacer estos dos, terminar sus juegos y hacer esos dos.